hemos llegado a la última sesión de la conferencia. Alexander García Dudman, siguiente orador, es profesor de Filosofía y Cultura Visual en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. También da clases en la Universidad de Barcelona y la Politécnica de Valencia. Ha escrito numerosos textos sobre arte contemporáneo y no contemporáneo desde un punto de vista filosófico. Entre sus publicaciones están Arts with Age, 1993, La memoria del pensamiento, ensayos sobre Heidegger y Adorno, 99, Entre las culturas, tensiones en la lucha por el reconocimiento, 97, Kunstende, el fin del arte, año 2000, La filosofía de la exageración, 2004, Visconti, Dentro de la carne y la sangre, 2006, Derrida und ich, El problema de la deconstrucción, 2008. La participación y la conciencia, 2011. Y luego también hay un libro llamado Was. Y también hay un volumen llamado Naive Kunst o Arte Naif. El título de su presentación es muy sencillo y al mismo tiempo pues engañosamente sencillo: arte y política. Así que, Alex, tienes la palabra y gracias por tu asistencia. De la Jorge Oteiza y de la Fundación Mafre el haberme invitado. Agradezco una invitación tan amable y tan generosa como esta, y también le doy las gracias a María Luisa, que nos ha acompañado en este viaje. El título pues de mi ponencia es El juicio en el arte, aunque el título impreso sea Juicios, arte y política, el tema es el mismo. Solo ha cambiado el título. Mi ponencia tiene tres partes. La primera parte será una parte en la que hablaré del juicio en relación con la obra de arte. ¿Qué significa juzgar una obra de arte? ¿Qué es el juicio estético? Luego, en la segunda parte, hablaré del juicio y del juicio estético como un momento o como un elemento de la creación de la obra de arte, del momento creativo, del acto creador mismo. Y luego, en una tercera parte, que será la última parte, hablaré de un juicio tal como aparece en una obra de arte. No del juicio en relación con la obra de arte, no del juicio como elemento o momento de la creación de la obra de arte, sino un juicio tal como aparece en una obra de arte. Y esa obra de arte, si es que es una obra de arte, es un cortometraje, una película de una duración de 1 minuto y medio del director de cine francés Jean-Marie Straub. La película se llama Joachim Gatti y es una película política. La parte más difícil de la ponencia es la segunda, pero verán que al final es todo mucho más fácil. Según mantiene el filósofo francés Gilles Deleuze en uno de sus últimos ensayos, todo juicio tiene un efecto impedidor, ¿no? Juzgar es impedir, dice Gilles Deleuze. Un juicio debe impedir que aparezca algo nuevo, que se desarrolle una nueva forma de ser. Por lo tanto, si seguimos a Deleuze, en vez de juzgar y evaluar, hay que conseguir que algo exista y que un valor sea establecido, que algo nuevo aparezca, que algo exista y que un valor sea establecido.
Cito a Deleuze: si resulta tan repugnante juzgar, no es porque todo sea equivalente, sino por el contrario, porque todo lo que vale solo puede hacerse y distinguirse desafiando el juicio. Fin de la cita. Quien juzga debe ser siempre una suerte de sacerdote, dice Deleuze, ya que para juzgar algo debe relacionar lo existente con lo infinito, convertir lo existente en un ser o un ente finito que en cuanto tal esté en una relación de dependencia, como si adeudara algo y como si precisamente por este motivo tuviera que ser juzgado. En el mundo del juicio hay solo seres dominados, incluso cuando se trata de los que juzgan, de los sacerdotes mismos. Es imposible para Deleuze que en este mundo, en el mundo del juicio, es imposible que en este mundo se inicie lo que Deleuze llama un proceso de liberación. Es un mundo de dominación absoluta, en el que solo hay dominados. Todo juicio trunca, pues, lo nuevo y con ello asfixia la vida. El juicio para Deleuze va en contra de la vitalidad. Sin embargo, en un texto anterior que trata de la filosofía crítica de Kant, Deleuze se remite a lo que llama el fondo vivo del juicio. Tanto el juicio determinante como el juicio reflexivo, es decir, tanto el juicio cognitivo del entendimiento como también el juicio estético, deben descansar sobre este fundamento, sobre este fondo vivo. Si bien solo el juicio reflexivo o estético manifiesta y libera lo vivo al expresar sin demora el placer que produce el juego libre y armónico de las facultades. El juicio reflexivo o estético es además, al decir de Deleuze, el único juicio que merece ser llamado así, el único juicio verdadero, precisamente porque solo él puede ser entendido como la manifestación y la liberación del fondo vivo de todo juzgar. Estas son, pues, dos posiciones muy distintas. En el texto tardío que acabo de citar, al principio, Deleuze nos dice que todo juzgar impide que algo nuevo aparezca, que se desarrolle una nueva forma de ser. Asfixia, pues, la vida. En este texto anterior, un libro sobre Kant, Deleuze nos dice que existe un fondo vivo del juzgar, como Kant muestra, y que es el juicio estético o reflexivo que libera y manifiesta este fondo vivo de todo juzgar. En sus lecciones sobre el cine, impartidas a principios de los años 80 y origen de los dos libros que luego publicó sobre el tema, Deleuze se pregunta por la relación entre movimiento, tiempo e imagen, y su argumento se basa de nuevo en el juicio reflexivo kantiano. Habla ahora de una experiencia del tiempo que intenta captar con el concepto de lo sublime, no con el de belleza, pues esta experiencia es la de la intensidad del instante en el que el tiempo se disloca, en el que el orden temporal desaparece en un abismo y en el que el futuro deviene inminencia mientras que el pasado se transforma en algo inmemorial. Lo que para Deleuze la experiencia dinámica y sublime del instante pone de manifiesto, lo que libera el presentimiento que algo ya despunta y que el pasado más reciente se retira hacia el pasado más lejano,
es, como dice Deleuze, la luz del alma. Tal y como Deleuze subraya, la intensidad de este instante es una intensidad vivida. Por lo tanto, no todos los juicios van en contra de la vitalidad e impiden la aparición de lo nuevo. Por lo menos el juicio estético, la evaluación de lo bello y lo sublime, constituyen una excepción. Desde la perspectiva de Kant, lo que comparten los juicios reflexivos o estéticos, esto es bello y esto es sublime, es el expresar un placer positivo en el caso de la belleza y un placer negativo en el caso de lo sublime. También comparten ambos juicios que esta expresión, la expresión de un placer positivo o negativo, es más, que el propio hecho de sentir este placer vayan acompañados de la expectativa de una conformidad universal. Cuando yo digo esto es bello o esto es sublime, espero, postulo que todos los demás estén de acuerdo conmigo. Cuando digo esto es bello, expreso un placer positivo que siento y espero que todos los demás estén de acuerdo conmigo, que corroboren mi juicio, esto es, que compartan el placer que siento. En el sentimiento de placer que expresa el juicio se expresa, como sostiene Kant, el sentimiento de vida, Lebensgefühl. En consecuencia, el juicio estético es la expresión de una intensidad sentida, una expresión que no refleja simplemente el sentimiento de un individuo, sino más bien el sentimiento de un individuo en cuanto el sentimiento de todos, es decir, como el sentimiento de vida mismo. Esto es bello significa me siento lleno de vida, pero también me siento a mí mismo y así es como se siente la vida. No me relaciono, por ejemplo, con una obra de arte expresando una intensidad que siento y que va más allá de mí mismo. Esto se muestra en una experiencia bastante común. Cada vez que me siento vivificado por un libro, un cuadro, una pintura, una película, una pieza musical, una obra teatral o una performance, cada vez que siento un así es en relación con el arte, ¿no? Veo una pintura, escucho música y pienso o siento así es. Cada vez que siento un así es en relación con el arte, siento la necesidad de compartir con otros esta intensidad sentida. O incluso tomo esta intensidad como ocasión para reflexionar sobre la obra de arte o como estímulo para una actividad artística y creativa. Cuando experimento tal intensidad, mi experiencia ya no es simplemente mi experiencia, ya no es una experiencia meramente privada que puedo guardar o no para mí solo. Mi juicio ya no es un juicio privado. Si me digo a mí mismo esto es bello, y con ello me refiero al sentimiento de una intensidad singular y anónima, hay ya otra voz que está hablando con mi propia voz. Una voz universal está hablando en mi voz o a través de ella, pero no como una voz real, fáctica y existente, sino como una voz ideal, postulada como el como sí de una voz o como la voz del como sí. Por esto, el filósofo norteamericano Stanley Cavell dice en un ensayo sobre la crítica del juicio que el problema del juicio estético, de la explicación del esto es bello en la crítica de arte,
consiste en cómo el crítico incluye su subjetividad en la universalidad de la cosa y no en cómo la suprime. No se trata de suprimir la propia subjetividad, se trata de incluirla precisamente. Es esa la tarea del crítico, según Cabel. Aunque el crítico también esté intentando crear un consenso al que se sabe obligado en cuanto a alguien que juzga estéticamente y cuyo juicio espera la adhesión de los demás. La universalidad subjetiva que exige el juicio estético no busca una y otra vez la objetividad en el arte, pues la expectativa de que los otros estén de acuerdo se impone inmediatamente, antes de haber alcanzado cualquier consenso objetivo. La expectativa de que los otros estén de acuerdo se impone inmediatamente y no se puede sustraer del juicio una vez alcanzado el acuerdo. Solamente cuando alguien no está de acuerdo, esta expectativa es puesta a prueba. En este caso, como si de una expectativa realmente vivida y apenas soportable se tratara, es todavía más apremiante la inclusión de la subjetividad. Entonces, la inclusión de la subjetividad se convierte de manera explícita en una cuestión o en un problema, y la actividad del crítico se vuelve expresamente una tarea y un logro. Puesto que en la contemplación desinteresada de una obra de arte o en la participación que no se deja llevar por un interés, lo que se siente es una intensidad que no puede derivarse de la obra según una relación de causalidad. Cada vez que una voz universal que no es fáctica habla con mi voz o mediante mi voz, pareciera como si en lugar de dar con algo en la obra, mi juicio expresase más bien el hecho que la obra de arte ha dado con algo. Este algo es un sentido que no se deja captar en la forma de un conocimiento o de un concepto, pero que la obra de arte señala, la obra de arte como apariencia sensible. La obra de arte remite a un sentido en la medida en que expone su propia apariencia sensible y la mantiene expuesta al pensamiento. Si la obra de arte mantiene, pues, su apariencia sensible expuesta al pensamiento, entonces la circunstancia de que la obra dé mucho que pensar, como dice Kant, y que no se pueda conceptualizar o reducir a un solo pensamiento, la circunstancia de que la obra proteja el pensamiento contra el dogmatismo apunta a la diferencia entre saber y arte, entre conocimiento e intensidad, y lo hace tanto en la creación como en la evaluación. En el sentimiento de vida, que como aclara la filósofa Beatrice Longuenesse, no es solamente un sentimiento corporal, sino también y ante todo un sentimiento espiritual. El sentimiento de vida es también y ante todo un sentimiento espiritual. El juicio estético, expresión de una intensidad, expresión de la vivificación espiritual del que juzga, se comunica con la idea estética de la obra de arte, es decir, con aquellas intuiciones de la imaginación que dan mucho que pensar sin que puedan ser subsumidas a un concepto. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el juicio estético pueda ser la expresión subjetivamente universal de una vivificación, de una intensidad sentida espiritualmente? Por un lado, el sujeto reflexivo, el sujeto que reflexiona sobre la obra de arte y su placer, aspira a detenerse al contemplar lo bello. Esto es lo que dice Kant. Cuando contemplamos lo bello, queremos detenernos en esta contemplación, queremos que esta contemplación dure. Según Kant, esta contemplación, la contemplación de lo bello,
Incluso se fortifica y se reproduce por sí misma, como si estuviera determinada por un interés, pero por un interés que debe recibir su determinación a partir de un desinterés. Se podría decir aquí con Heidegger que en la contemplación del arte nos demoramos, nos entregamos a una demora que nos absorbe, de modo que es ella misma la que nos demora. No somos nosotros los que nos demoramos, sino que cuando contemplamos lo bello es como si nos entregáramos a una demora y es la demora la que nos demora. Esto sería un interés determinado por un desinterés. Por otro lado, debido a esta demora en la intensidad sentida, debido a su autofortificación y autorreproducción, surge siempre el peligro de que se entumezca, de que devenga una regularidad anquilosada o de que produzca tedio, para seguir citando a Kant. Hace falta algo nuevo para que la intensidad no decaiga, para que se renueve y aumente. La sensación de intensidad, la vitalidad que expresa el juicio estético, requieren pues una continuación, quiero demorar en la contemplación de lo bello, y una interrupción, ¿no? Algo nuevo debe surgir, porque si no siempre surge el peligro de que mi demorar se vuelva tedio. El arte, pues, la vitalidad que expresa el juicio estético requiere pues una continuación y una interrupción, una continuación rompedora, una aproximación de la intensidad a su grado cero. Cuando el arte consigue tales continuaciones rompedoras, ya sea por la creación de una nueva obra, ya sea por el descubrimiento de un nuevo aspecto en una obra que provoca entonces un nuevo pensamiento, el juicio estético no tiene ningún efecto impedidor. Es más bien el juicio estético entonces un testimonio de que aparece algo nuevo y de que la organización y la clasificación todavía no han borrado el paso de la vida. El juicio estético no fija ni determina nada, sino que libera y descubre algo. Y aquí se acaba la primera parte. La segunda parte ahora tratará pues del juicio estético como momento o elemento del acto de creación mismo, no en relación con la obra, sino del acto de creación de la obra mismo. Pero, ¿qué ocurre con la vitalidad y la novedad en la creación del arte? Sin duda, para responder a esta pregunta es posible referirse de nuevo a la crítica del juicio, a la doctrina del genio, en la que se efectúa, como sugiere Jacques Rancière, una separación entre las razones del arte y las de la belleza. Rancière mantiene que esta separación le permite al arte constituirse como tal y engendrar un mundo propio. En última instancia, la separación entre las razones del arte y las de la belleza significa que cuando la intensidad se diferencia de lo agradable, no siento intensidad simplemente porque algo es agradable, sino porque estoy contemplando lo bello precisamente, ¿no? Entonces significa que cuando la intensidad se diferencia de lo agradable, no puede ser producida arbitrariamente. Significa que la voluntad de crear algo nuevo no es suficiente para que algo nuevo sea creado, por mucho que la renuncia a una actividad intencional, a la reflexión del artista que se orienta hacia un fin, sacrifiquen también la vitalidad. Ahora bien, es Hölderlin, el poeta y filósofo alemán Hölderlin, y no Kant, quien utiliza el concepto del sentimiento de vida al tratar de la vitalidad y la novedad en la creación artística.
Lo hace de forma decisiva en su fragmento filosófico sobre el devenir en el perecer. El devenir en el perecer. Según Hölderlin, lo nuevo aparece en lo que él llama la libre imitación artística. En la libre imitación artística. En la transición del ser al no ser y del no ser al ser. En un estado que el poeta describe como sueño, esto es, como idealización de lo real y como realización de lo ideal o de lo posible. El momento de creación es siempre un momento de devenir, es un momento de transición entre el ser y el no ser y el ser. Es el momento en el que lo real, lo que ya existe, se vuelve ideal y lo que todavía no existe, lo ideal, se vuelve real. Y este momento, que es el momento de la libre imitación artística, como dice Hölderlin, es un sueño. Heidegger parafrasea esta idea con las siguientes palabras. Cito de nuevo a Heidegger. El sueño trae la plenitud todavía no conseguida de lo posible. El sueño trae la plenitud todavía no conseguida de lo posible y al mismo tiempo preserva el recuerdo idealizado de lo real. Este sueño de la creación, del momento creador, este sueño es, como nos dice Hölderlin, a la vez terrible y a la vez divino. Que Hölderlin, como acabamos de ver, utilice la expresión libre imitación artística para hablar del acto creativo, indica que el artista no procede ni arbitraria ni convencionalmente, ¿no? Lo suyo es todavía una imitación. El artista no procede, pues, ni arbitraria ni simplemente convencionalmente, pues esa imitación es libre. Significa que, siguiendo la terminología kantiana, el artista recibe las reglas de su arte de la naturaleza. Es decir, que el artista no sabe bien lo que está haciendo y de dónde le vienen las reglas. Y que el artista desarrolla su facultad de juzgar. Un artista, cuando crea una obra, tiene que juzgar, tiene que tomar decisiones. Pongo un poco más de amarillo aquí, sí o no. Y que desarrolla su facultad de juzgar a través de la práctica artística de ajustes, arreglos, rectificaciones. Indica que, en términos del crítico kantiano Clement Greenberg, el artista es un renovador reacio. Ahora bien, que Hölderlin califique el sueño de lo nuevo como terrible y divino, indica que este sueño no es simplemente un fenómeno humano. El acto creativo no es simplemente un fenómeno humano. Arranca al soñador del centro de su existencia o de su vida y permite al artista alcanzar un punto de indiferencia, es decir, un punto en el que ya no hay diferencia. Permite al artista alcanzar un punto de indiferencia, un punto donde se rozan lo posible y lo existente, lo ideal y lo real, el ser y el no ser. Un punto que es el punto del devenir mismo, un punto donde el creador participa de lo que Hölderlin llama el sentimiento de vida total. Porque en este punto, en el punto del acto creador, en este punto que es el punto de un sueño, un punto de indiferencia como el punto de un sueño o como el estado de un sueño, aparece lo nuevo sin que lo viejo desaparezca sin dejar rastro. ¿No? El momento creativo, el momento del devenir, el momento de la transición del ser al no ser, del no ser, etcétera, etcétera, ese momento que para Hölderlin es el momento de un sueño terrible y divino, es el momento en el que sentimos el sentimiento de vida total, como dice Hölderlin, porque aquí aparece lo nuevo, sin que lo viejo desaparezca sin dejar rastro.
Si el devenir no fuera un devenir en el perecer, si lo nuevo no estuviera relacionado con lo viejo que perece y se disuelve, entonces la llegada de lo nuevo, la irrupción de lo nuevo y lo joven permanecerían inabordables para el artista y no habría ningún sueño del arte. Existiría o bien lo actual o bien lo posible, o bien lo real o bien lo ideal, o bien el ser o bien el no ser. Hay que ir incluso más lejos, pienso yo, pues solo lo nuevo, solo aquello que Hölderlin llama lo inagotado e inagotable de las relaciones y fuerzas, solo lo nuevo puede hacer que haya una sensación de lo viejo, una sensación de lo que parte de la realidad efectiva, lo que se va. Y a lo mejor esa es la diferencia entre lo nuevo, o se podría introducir aquí con estos conceptos, una diferencia entre lo nuevo como aquello que todavía no ha sido transformado en una mercancía y lo nuevo como aquello que ha sido transformado en mercancía. Y la diferencia sería esta: lo nuevo que ha sido transformado en mercancía ya no suscita una sensación de lo viejo. Únicamente lo nuevo que todavía no es mercancía es capaz de suscitar la sensación de lo viejo. Escribe Hölderlin, cito: lo posible que entra en la realidad efectiva en tanto que la realidad efectiva se disuelve, lo posible actúa y efectúa tanto la sensación de la disolución como el recuerdo de lo disuelto. Y esa es la sensación de lo viejo, ¿no? La sensación de la disolución y el recuerdo de lo disuelto. Fin de la cita. Por eso el momento del acto creador es también un momento en el que las sensaciones del perecer y el surgir se juntan y son recorridas infinitamente. Por eso el momento del acto creador, en cuanto momento del devenir o de la transición, algo nuevo aparece, algo viejo se va, es un momento en el que no solo se siente un sentimiento de vida, sino el sentimiento de vida total. Como totalidad, el sentimiento de vida es un entrelazamiento continuo de disolución y producción, que solamente puede ser ocasionado por la producción o la aparición de lo nuevo. Cuando se siente el sentimiento de vida total, dolor y gozo, lucha y paz, movimiento y reposo, figura y ausencia de figura se rozan y se compenetran. En el acto creador, el artista circula pues sin trabas entre los puntos contrapuestos que deben ser, como dice Hölderlin, susceptibles de la disolución y la producción. Por ello, si se quiere crear algo, una obra de arte, son necesarias unas determinadas coordenadas que no deben estar rígidamente determinadas, ya que deben permitir un movimiento mediador, un movimiento que para resultar mediador no puede presuponer ni divergencia ni unificación. Estos puntos o estas coordenadas son, este es el vocabulario hölderliniano, no se preocupen, lo infinito nuevo, lo finito antiguo, lo real total y lo ideal particular. Así, el acto creador se dirige en contra de lo que Hölderlin llama un idealismo sensible, o dicho de otro modo, puesto que hay acto creador, puesto que algo nuevo aparece, puesto que se puede sentir un sentimiento de vida total, sentir la vida misma, queda desmentida la idea de que lo existente particular lo es todo y de que su disolución, la disolución de aquello que existe como algo particular, esto y no aquello, y que su disolución tendría la nada como consecuencia.
Lo nuevo desautoriza la idea de que la disolución solamente es debilitamiento, muerte y violencia aniquilante, y hace posible que la disolución se conciba en el sentido de un resurgimiento. Hölderlin diferencia entre tres sentimientos de vida o entre tres aspectos del sentimiento de vida. El sentimiento de vida es total, ideal, espiritual, indomado, donde no depende de la oposición entre lo infinito y lo finito, el todo y lo individual. Esto es, donde no depende ni del dominio de lo infinito sobre lo individual, ni del dominio de lo individual sobre lo infinito. Ahora bien, el sentimiento de vida es un sentimiento limitado, no total, cuando está condicionado por esta oposición, ya sea que desde el punto de vista de lo nuevo aparezca como fuerza impulsora y poder desconocido opuestos a lo existente, ¿no? En el momento en el que surge lo nuevo, siempre surge también como fuerza impulsora y poder desconocido opuesto a lo existente. Tenemos pues aquí una oposición y el sentimiento de vida en este momento no puede ser total. Ya sea que desde el punto de vista de lo viejo, el sentimiento de vida incluye a lo viejo en su propia infinitud, porque lo nuevo ha salido de su unificación con lo viejo, con lo ideal particular, o porque lo nuevo ha salido del sentimiento de vida total y se ha individuado, ha devenido lo individual nuevo, ¿no? Cuando lo nuevo se ha vuelto algo reconocible, una obra que ya ha sido creada, entonces ha salido ya del momento creador, es decir, de ese sentimiento de intensidad que es el sentimiento de vida total. Y entonces de nuevo tenemos oposición y por lo tanto sentimiento de vida limitado. En resumen, el acto creador tiene siempre una relación con lo que no es creador, e incluso con lo estéril y lo infecundo, con los momentos anteriores y posteriores a la creación, y por lo tanto con la muerte, el debilitamiento y la violencia aniquilante, al menos si es cierto que se relaciona con lo viejo, lo existente y lo aislado como un poder desconocido. Y es por esta razón, y esta es mi tesis, que se debe considerar el acto creador como un juicio estético. Si el acto creador es siempre también un juicio estético, si hay juicio estético en el acto creador mismo, es porque este acto debe relacionarse, no es simplemente, porque debe siempre relacionarse con lo finito, limitado, lo viejo, lo existente y lo aislado. Veremos dentro de un momento qué es lo que esto significa exactamente. Digo pues que el acto creador debe considerarse como un juicio estético, como la expresión de un sentimiento de vida que, como en Kant, se abre y proclama una exigencia, ¿no? Habíamos visto que en Kant el juicio estético expresa una intensidad, un sentimiento de vida y una expectativa, que todo el mundo esté de acuerdo conmigo cuando digo esto es bello. Cuando se trata ahora del acto creador, la exigencia que conlleva este acto y su juicio estético no es la exigencia de que los demás estén de acuerdo conmigo, sino la exigencia o la expectativa de que se cree algo y de que la obra de arte, lo nuevo, lo otro, se convierta en un individual nuevo, como dice Hölderlin. Queda claro, pues, que Kant y Hölderlin permiten demostrar que el juicio en el arte, el juicio sobre el arte y el juicio que se sitúa en la producción misma de una obra de arte son juicios estéticos, es decir, expresiones de un sentimiento de vida y de una expectativa. En el caso del juicio estético en relación con la obra de arte, de la expectativa de una adhesión. En el caso del juicio estético en el momento creador del arte, la expectativa de una creación.
Desde el punto de vista kantiano, el juicio estético que tiene por objeto una obra de arte es siempre impuro, ya que debe contener una conciencia del arte en cuanto arte, una conciencia de que la producción de una obra de arte es una actividad orientada hacia un fin, una actividad intencional. Del mismo modo, el juicio estético del acto creador es también impuro. La frase «esto es bello», el juicio «esto es bello» en el acto creador, no significa «me siento lleno de vida y espero que todos los demás me secunden». La frase «esto es bello» en el caso del acto creador, el juicio estético en el caso del acto creador, significa más bien «me siento lleno de vida y espero que se produzca algo nuevo a lo que me comprometo», ¿no? Es decir, a ver si nos entendemos. Lo que estoy tratando de decir es que en el acto creador hay siempre un juicio estético que dice siento el sentimiento de vida y me comprometo y espero que se produzca algo nuevo a lo que me comprometo. ¿Y por qué existe tal juicio estético en el acto creador? ¿Por qué el artista dice esto aunque no lo diga de forma explícita? Pues porque en el momento creador ya está inscrita esa tendencia hacia la creación de una obra de arte que será una obra reconocible, una obra que todavía no existe. Y por eso, en el momento creador, el artista tiene que comprometerse de esta forma, ¿no? Me siento lleno de vida y espero que se produzca algo nuevo a lo que me comprometo. En ese momento creador, el artista todavía no sabe si conseguirá crear esa obra, pero espera que poder hacerlo y se compromete. Ese es su juicio estético. Voy a saltar un párrafo, porque si no esto va a ser muy largo y pesado, o todavía más largo y más pesado. Y paso directamente a la última parte. ¿Qué ocurre ahora con el juicio en el arte producido, en la obra de arte que ya existe? En su teoría estética, Adorno sostiene que las obras de arte son, en cuanto síntesis, en cuanto a algo que se muestra unificado o que tiene cierta unidad, análogas a los juicios. Un juicio unifica, ¿no? Por ejemplo, si digo esta rosa es roja, es una síntesis lo que estoy produciendo. Mi juicio efectúa una síntesis, ¿no?, entre la rosa y ese color rojo que sería el de esta rosa. No todas las rosas son rojas. Entonces, si en este sentido hay juicios sintetizantes o sintéticos, juicios que sintetizan, Adorno nos dice que la obra de arte, en la medida en que también unifica, sintetiza, en la que solo existe en cuanto tiene cierta unidad, por muy difícil que sea reconocerla, que hay analogía, pues, entre la obra de arte y el juicio. Pero al mismo tiempo, Adorno también nos dice que esta síntesis de las obras se da en ellas sin juicio, es decir, que no hay nada en la obra de arte que permita decirnos o indicar en qué consiste su juicio. No hay obra que sea eso que se llama un mensaje, ¿no? La obra sintetiza, crea una cierta unidad, como el juicio, pero no sabemos en qué consiste su mensaje, o si tiene un mensaje alguno. Mientras que si yo les digo a ustedes esta rosa es roja, ustedes saben lo que les estoy diciendo, en qué consiste la información o el mensaje que les estoy transmitiendo. Para Adorno resulta, pues, cuestionable si las obras de arte pueden ser obras comprometidas en el sentido político de la palabra. Desde esta perspectiva, la pregunta por el juicio en la obra de arte parece estar relacionada con la pregunta por el vínculo entre arte y política. No se debe tampoco olvidar que, a pesar de examinar la libre imitación artística y contener referencias al arte,
El fragmento filosófico de Hölderlin sobre el devenir en el perecer es, al principio, una reflexión sobre lo que Hölderlin llama la patria en ocaso y la generación sobreviviente. En realidad, pues, este fragmento filosófico de Hölderlin, sobre el cual he hablado, es también un fragmento sobre política, no solamente sobre arte. Bien, Joachim Gatti es un nombre propio. Joachim Gatti, el cortometraje de 1 minuto y medio que Jean-Marie Straub, director de cine contemporáneo, como saben, él, por si se preguntaban qué ha ocurrido con el arte contemporáneo en esta ponencia, hablando tanto de Kant y Hölderlin, de lo bello y el sentimiento de vida. Pues bien, Joachim Gatti, el cortometraje de 1 minuto y medio que Jean-Marie Straub filmó en el año 2009, consta de un solo plano. Se ve la ampliación fotográfica del rostro de un joven con ojos llamativos que miran hacia arriba. En su mano sostiene un teléfono blanco. Probablemente lleve unos auriculares alrededor del cuello. En un segundo término, y a la derecha, se reconocen unas estanterías. Straub ha situado esta fotografía sobre un fondo rojo, si bien de manera descentrada. El fondo rojo es a lo mejor un trozo de cartulina rectangular colocado encima de un suelo empedrado en el que crece musgo. Pero igual no se trata de un suelo, sino de un muro en el que la cartulina ha quedado apoyada. Las piedras muestran las marcas del tiempo, están manchadas, erosionadas y llenas de líquen. A la izquierda y en la parte superior de la imagen, estas piedras constituyen un marco alrededor de la cartulina roja, que a su vez sirve de marco a la fotografía. Hay pues varios marcos en esta imagen, en este plano fijo. La fotografía tiene además otro marco, pues está enmarcada por papel fotográfico sin revelar. Joachim Gatti, el joven en la foto, fue herido por la policía durante una manifestación que tuvo lugar en el suburbio parisino de Montreuil en el 2009. Mientras protestaba en contra del cierre de una clínica utilizada como centro social, el disparo de una bala de goma le dio en la cara y quedó ciego de un ojo. Al principio de la película, un insecto atraviesa la imagen volando, como si Straub quisiera poner de relieve que la filmación se ha hecho al aire libre. Se oye entonces una voz profunda, una voz gruñona, una voz implacable. Es la voz del artista, de Straub. Dice Straub: Jean-Jacques Rousseau escribió. Y tras este anuncio lee el siguiente pasaje del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, el famoso ensayo de Rousseau. Esta es pues la cita que nos lee Straub en el cortometraje del que estoy hablando. Cita de este texto de Rousseau. No hay otra cosa que los peligros de la sociedad entera capaz de turbar el sueño tranquilo del filósofo y arrancarlo de su lecho. El filósofo sueña, está tranquilo, está dormido, y lo único que quizás le despierte es una reflexión sobre los peligros de la sociedad entera, algo muy abstracto, la sociedad entera. Se puede impunemente, dice Rousseau, se puede impunemente ahorcar a su semejante debajo de su ventana. El filósofo no tiene que hacer otra cosa que taparse sus orejas con las manos y argumentar un poco para impedir que la naturaleza que se revela en él vaya a identificarse con aquel que es asesinado. El hombre salvaje no tiene este admirable talento y, falto de sabiduría y de razón, se le ve constantemente arrojarse aturdido
al primer sentimiento de la humanidad, es decir, la compasión humana con el prójimo. En los motines, dice Rousseau, en las querellas callejeras, el populacho se reúne, el hombre prudente se aleja. En la canallesca son las mujeres del mercado quienes separan a los combatientes e impiden a las gentes honestas degollarse unas a otras. Fin de la cita. Y después de leer esta cita que acabo de leer yo, Straub añade: y yo, Straub, os digo que es la policía armada por el capital, es ella la que mata. Et moi, Straub, je vous dis que c'est la police armée par le capital, c'est elle qui tue. La imagen captada en un solo plano fijo, esta imagen simple, bien que compuesta con gran atención, esta imagen que no resulta ni plana ni unidimensional, es pues completada por dos textos leídos que engendran una peculiar tensión, como si el corto fuera al mismo tiempo obvio y elíptico. Por un lado, la cita del filósofo denuncia irónicamente la filosofía, es decir, la abstracción que aísla al hombre porque en el lugar del impulso, de la compasión por el prójimo que sufre, sitúa el interés ensordecedor por el todo, por la sociedad en cuanto tal. Tenemos pues por un lado un texto muy irónico, como han visto, el texto de Rousseau. Por otro lado, la concreción del juicio que emite Straub en su propio nombre, como si fuera el nombre de la verdad, no parece contener ironía alguna. Cuando Straub luego dice, y yo, Straub, os digo que es la policía armada por el capital, es ella la que mata, este juicio carece de ironía aparentemente. Hay pues una extraña tensión entre los dos textos. Ahora bien, ¿este juicio está verdaderamente libre de ironía? Si no hay nada más concreto que el hecho de nombrar a la policía, de identificarla con una banda de asesinos, tampoco no hay nada más abstracto que el capital, que la voz del director menciona, por más que la terminología esté determinada por la equiparación marxista del capital con la burguesía. Expone la voz del director aquello que el filósofo no quiere oír, por ser víctima de sus abstracciones, a saber que los asesinos tienen un nombre, la policía, y una misión, y que no son fuerzas oscuras y abstractas. El hecho de que el juicio con el que acaba la palabra hablada nombra a la policía y el capital no debería entonces, si esta es la intención de la película, provocar las dudas del espectador. ¿No debería el espectador preguntarse qué es el capital y la burguesía, quiénes son los gobernantes o de qué modo el capital arma a la policía? El juicio de Straub no debería asustarlo como si de una pieza de propaganda marxista se tratara. Más bien, y a pesar de la abstracción, debería este juicio transmitirle a él, al espectador, el mensaje, hacer patente lo dicho, resultarle evidente más allá de cualquier perplejidad. Así es la policía armada por el capital quien mata. Se puede entender, pues, el juicio «los policías son asesinos por encargo del capital», subrayado por el enfático «os lo digo yo», que se dirige directamente al espectador, como interpelación a la acción, e incluso como una orden. Sobre todo espectador que durante la proyección del corto se indigna por la mutilación del joven, siente compasión y solidaridad y sin pensarlo más decide salir a la calle a luchar contra la policía, Joachim Gatti tiene el efecto de una pequeña máquina militante. Desde esta perspectiva, el espectador que no reacciona, que se queda inmóvil,
Es o un burgués o un agente del capital, o un traidor a su clase. Es un filósofo o un esteta que degusta la ironía de Rousseau en lugar de tomarla en serio y recibir el impulso para actuar. Ahora bien, lo que permanece, lo que no se conforma a la continuidad entre la contemplación del film y la praxis de la resistencia, es lo que llamaría la plusvalía del arte, que a través del marco salta todavía más a la vista, a través del hecho de que haya tantos marcos en la imagen de Straub. Al igual que la cita no es leída inmediatamente, la palabra mata tampoco indica el final del corto. Este es otro marco. Si la película empieza sin palabras, después de que se escuche la última palabra se hace otro silencio. En última instancia, la plusvalía del arte yace en el hecho de que Straub haya concebido un corto como una pequeña máquina militante o como un cinetract. O dicho de otro modo, Joachim Gatti funciona quizás como una pequeña máquina militante, pero también la presenta como tal. Ciertamente, esta máquina está diseñada para funcionar y cumplir un fin extraartístico, para unir entre sí el arte y la praxis social transformadora en la forma del artista comprometido, y para hacer que la diferencia entre fin intraartístico y fin extraartístico se vuelva insignificante. Pero como film de un artista, la máquina es también afuncional. Para decirlo con Kant, el espectador es consciente de que se trata de una obra artística y al mismo tiempo se relaciona con ella como si fuera naturaleza. Siente placer en ocasión de la exhibición de un dispositivo que no cumple función alguna. No hay, pues, juicio en el arte, en la obra creada, que pueda franquear totalmente el abismo que se abre entre el arte y su exterior, la sociedad. Y esta es mi conclusión. El juicio en el arte sueña, es sustentado por un sueño, sustenta un sueño. Me demoro, siento placer sin reconocer ni saber nada. Recorro lo viejo y lo nuevo en todos sus aspectos sin permanecer ni en uno ni en el otro. Contemplo el juicio como juicio sin someterme a la función del juzgar y sin captar conceptualmente un contenido. Luego el sueño queda interrumpido y no puedo reconocerme en el soñador que fui. Disparo. Muchas gracias. Yeah, so again, questions or comments, welcome. So maybe I begin. I mean, I have a question going to the first part, Alex. I'm still stuck with the creative moment. I mean, that means that you are either hyper creative or not creative at all. That I'm stuck with it? Yes, I mean the question maybe goes to this: how do you think that moment? I mean, it is of course an instance of transition, right, from the old to the new, and that's the creative moment. But this is already in transition to what you call with Hölderlin the individually new, that is doomed to become the new old, as it were, right? It's a moment of transition, and that also says something about a developmental logic, as it were, in art,
right? Each new form is somehow doomed. I mean, it's also some current in your argument in the philosophy of life that each new form is doomed to become old, and then a new form has to arise, and so on and so forth. So I'm thinking about, artistic. What about, how does this argument, actually this argument that involves a certain developmental logic where form follows form, as a historical thing, how this relates to the work of art as a process itself, as a process of becoming, as it were, where kind of the form struggles with its own being form. I mean, and many modern and contemporary art is such that, if you will, a principle of anti-form works within form, the inform, as it were, hollowing out form. And so I was wondering how this argument, which is pretty close to what you're saying, kind of the artwork as a process, work in progress, relates to, because that's also not really work in progress, but it's also something a process that is the artwork itself, and that has to be emancipated, as it were, from the creative moment. From if we take that to be to be linked to the creativity of the artist. So, yeah. Question clear? Sí, no sé si respondo en español o será más fácil, ¿no? Aunque, bueno, es que en realidad, claro, siempre pasa lo mismo. La respuesta a tu pregunta está en el párrafo que me he saltado. Entonces, pero ¿cuál sería entonces esta respuesta? En cierta medida, a lo mejor no hay nunca obra de arte, ¿eh? Y por eso el proceso del que tú hablas, y como constitutivo de toda obra de arte, es eso lo que hay, pero no obra de arte. Porque, a ver, en el momento del acto creador mismo todavía no hay obra de arte. Es decir, que la obra de arte todavía no se ha individualizado en cuanto tal y todavía no se ha vuelto una obra de arte reconocible en cuanto tal, ¿eh? En el momento, por eso hay juicio estético en el momento creador. Por eso digo, siento esta intensidad, es el momento, si queréis utilizar una palabra muy anticuada, es el momento de la inspiración, aunque yo pienso que no hay arte sin inspiración. Podéis poner otra palabra si os gusta más, si queréis ser más contemporáneos. Entonces no hay obra de arte sin ese momento de creador, como un momento de inspiración, como un momento en el que siento que algo viene, que algo llega, que hay algo ahí, que sería el momento creador. No sé todavía, cuando siento esa intensidad, si voy a ser capaz de crear una obra. Entonces ahí todavía no hay obra de arte. Pero en el momento en el que la obra ya se ha individualizado y se ha vuelto tal obra de arte reconocible o no, en cierta medida, bueno, reconocible, en cierta medida ya no hay obra de arte, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la obra de arte? No está ni en un lugar ni en el otro. O en todo caso, cuando miramos, cuando contemplamos, cuando nos relacionamos con una obra de arte que ya ha sido creada, que está más o menos acabada, lo que buscamos precisamente es desencadenar en esa obra ese proceso del que estamos hablando. No podemos relacionarnos con una obra como algo que sería un resultado, como algo fijo, como una cosa. No, al contrario, lo que hacemos cuando nos relacionamos con una obra es, en realidad, hacer que se vuelva otra vez algo fluido, ¿no? O como dice Adorno, me parece, en la teoría estética, lo que buscamos es contemplar esa obra como un campo en el que se oponen varias fuerzas, un campo de fuerzas opuestas. Algo dinámico, algo que es un proceso, precisamente, ¿no? Entonces, es esa la cosa, ¿no? Que en cierta medida nunca hay obra de arte y lo más que puede haber es proceso. Es decir, que todavía no o ya no.
Entonces, ¿dónde está la obra de arte? Esa es siempre la pregunta.